Ahí está. Vamos a compartir pantalla, ventana. Ya. Porfa, pásale la lista. Está allá. Muy bien, chicos, buenos días con todos. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, en serio. Vamos a tener el día de hoy el tema de esófago, abdominal, estómago y tronco celíaco. El día de ayer ya vieron toda la vascularización, inervación y drenaje, pero era bastante, en realidad es bastante. Y en realidad es una clase que no se dicta en la facultad. ¿Por qué se realiza vascularización para nosotros? Porque abarca si ves todo. Obviamente de una manera arrollante, cansada, que gracias a la virtualidad lo puedes repasar otra vez, pero el detalle es que ya sabes en dónde inicia y dónde termina. Tienes una idea. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar, desmenuzar cada uno de esos troncos. Comenzamos con el primer tronco, que es el tronco arterial celíaco, el estómago y el esófago. Nuestra expositora, que acá tenemos, es Joana Edith Canchari, que es ayudante de primer año, y va a estar con nosotros acá en la sede del norte, pero ella está en la sede ATE, ¿no? La sede de ATE. Entonces, por favor, vamos a comenzar con su exposición. Gracias, doctor, por el pase. Nuevamente me presento, mi nombre es Edith Canchari, soy ayudante de primer año y voy a estar a cargo de esta clase de esófago abdominal, estómago, tronco arterial celíaco y un poco del vaso. En primer lugar, he querido iniciar con un caso clínico que es extraído del Access Medicine, que ustedes lo pueden también buscar a través de la biblioteca virtual. Es un caso extraído de un libro, si bien es cierto, de farmacología, pero que se basa mucho para que nosotros podamos entender conceptos muy claros en la hora de hablar de algo clínico. Por ejemplo, ¿no? Nos presenta el caso de una mujer de 68 años que acude a la consulta con quejas de acidez estomacal de 4 a 5 veces por semana durante los últimos 5 meses. ¿Qué quiere decir esta acidez estomacal? En el ámbito médico también es conocido como la pirosis. Ya, la pirosis es esa sensación que se siente de ardor y calor a nivel de la parte inferior del pecho, ¿no? A una línea retroesternal. Ya se pueden guiar más o menos ya sobre el nivel retroesternal que han tratado ya en el tema de la cavidad torácica. Entonces, esa sensación que se puede extender inclusive hacia lo que es la garganta es lo que se le denomina pirosis. Ahora, continuamos, dice, también refiere una cierta regurgitación después de las comidas que suele ir acompañada de un sabor ácido en la boca. Afirma que sus síntomas se empeoran por la noche, especialmente cuando se acuesta. Ya cuando hablamos de regurgitación, ya entramos a otro concepto que es el reflujo gastroesofágico. Esto ocurre por diferentes motivos, ¿no? Unas causas desencadenantes puede ser, por ejemplo, que
consumamos comidas demasiado condimentadas, muy picantes, o consumir bebidas muy cítricas, muy ácidas. Entonces, esto puede provocar que se eleve el nivel de pH del estómago y pueda vencer este esfínter, ¿no? Que evita bueno, tenemos un esfínter a nivel del esófago y el estómago, ¿no? Que va justamente evita que el contenido del estómago pase al esófago. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos ese consumo excesivo, ¿no? Desencadenantes? Entonces, este contenido puede llegar a rebasar este esfínter y devolverse hacia el esófago e inclusive provocar un vómito, ¿no? Ahora, ¿hay otros desencadenantes? Claro que sí, por ejemplo, la obesidad. La obesidad provoca, ¿no? Una presión a nivel del abdomen que también puede provocar que exista esta acidez y pueda haber un reflujo. Ahora, otro desencadenante es durante el embarazo, por ejemplo, que aparte de los cambios hormonales que conlleva el embarazo, hay un crecimiento a nivel del útero, ¿no? Mientras va desarrollándose el feto, y eso también a su vez provoca lo que es esta presión, ¿no? Ahora, otro y no menos importante motivo o causa es el tabaquismo. El tabaquismo, el fumar relaja este esfínter que ya les mencioné y pues puede provocar este reflujo. Ahora, decir pirosis y reflujo no es conceptos iguales, sino que el reflujo gastroesofágico tiene como un síntoma la pirosis, o sea, uno se encuentra dentro de otro, ¿ok? Ya, continuamos. ¿Por qué empeora por las noches? Porque cuando uno se acuesta, el estómago se alinea con lo que es el esófago, ¿no? Y es más fácil vencer este esfínter y provocar un reflujo. Cualquier persona que está sana puede sufrir de este reflujo, es muy común recibir consulta por esto, pero cuando ya me debo preocupar, ¿no? Cuando ya este reflujo gastroesofágico se convierte en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nuestra paciente refiere, por ejemplo, que ella ya sufre de 4 a 5 veces por semana durante los últimos 5 meses. Entonces, ahí ya uno va dándose cuenta en la frecuencia con la que ella sufre de este reflujo gastroesofágico. Continuamos con el caso clínico. Dice, ha tenido dificultades para dormir, obviamente, porque ¿quién puede dormir con un dolor o una sensación de calor, no? No informa dificultad para tragar alimentos o líquidos. Y esto es una, digamos, hasta cierto punto buena señal, porque quiere decir que todavía el revestimiento del esófago no está inflamado, por lo que todavía le permite pasar alimentos. Ha probado Prevacid 24 horas de venta libre una vez al día durante las últimas 3 semanas, y esto ha reducido la frecuencia de sus síntomas de 3 a 4 días por semana. El Prevacid es algo similar a lo que de repente se les asocia el concepto de omeprazol. Es una pastilla que pertenece a la familia de los inhibidores de la bomba de protones, que básicamente tiene la función de disminuir pues el pH ácido del estómago, ¿no? A ver, entonces, hay un concepto un poquito más avanzado de que si yo no controlo la enfermedad por reflujo gastroesofágico, probablemente pueda desarrollar un esófago de Barrett. Es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y lo van a estudiar tal vez un poco en lo que es embriología, pero más a fondo van a estudiarlo en la fisiopatología, ¿no? En el curso de fisiopatología. Ahora, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia, es un cambio de epitelio, ¿no? Que ocurre en el esófago, que normalmente está cubierto por un epitelio escamoso, va a estar cambiado por un epitelio columnar con células caliciformes, que es propio del gástrico, ¿no? Y esto da mala señal porque hay una proliferación donde no debería haber células nuevas, donde ya el epitelio ya está especializado, ya no debería especializarse más, entonces ya es una predisposición a sufrir cáncer de esófago. ¿Ok? Ya. A ver, para desarrollar todo esto y conocer dónde se ubican esas estructuras, voy a empezar, ahí está, con el esófago abdominal, conocer los límites, las porciones, los estrechos, ¿no? En cuanto al estómago, conocer todo lo que es las porciones, las curvaturas, su estructura interna, las relaciones que tiene con los otros órganos alrededor, su inervación, hablar del tronco arterial celíaco y el vaso.
Ya, el esófago es un conducto musculomembranoso que permite el paso del alimento desde la faringe hacia el estómago. Tiene unos límites bastante precisos, ¿no? A nivel superior, si trazamos un plano horizontal rasante con el borde inferior del cartílago cricoides hacia lo que sería el cuerpo de la sexta o séptima vértebra cervical, ubicamos ya lo que es el inicio de del esófago. Entonces, en esta imagen, en una vista lateral de una posición anatómica, en un agrandamiento acá que se puede observar, ¿no? He tratado de reflejar este texto en una imagen a través del complete, ¿no? Espero les guste. Ya. En cuanto a los límites inferiores, el esófago termina con la unión del cardias, que es una porción del estómago, pero de manera exterior yo puedo ubicar este límite porque va a pasar al lado izquierdo de la décima o de la undécima vértebra dorsal, que se observa acá que está coloreado, lo pueden observar, y de la parte anterior va a estar relacionado con el séptimo cartílago costal izquierdo cuando va a articularse al esternón. ¿Ok? Ya. Ahora hablemos de sus porciones. El esófago contiene 4 porciones. La primera porción se le denomina la porción superior o cervical. Esta va a estar situada entre el cartílago cricoides, que es la estructura que vimos en el gráfico pasado, pero que está a este nivel. A ver si se puede. Que está a este nivel. Lo pueden observar, está de color rojo, y va a estar hasta el plano horizontal formado por la horquilla esternal o la denominada escotadura yugular. Entonces, este plano trazado hacia posterior, ¿no? Hacia las vértebras, va a delimitarme mi primera porción del esófago, que es la porción superior o cervical. La segunda porción se le denomina mediotorácica y va a estar justamente debajo de este plano que ya tracé hasta el inicio de lo que sería el diafragma. Ahora, la tercera y cuarta porción se va a poder observar en una animación que sigue de esta diapositiva, pero básicamente la porción diafragmática es desde el inicio del diafragma hasta el anillo del hiato esofágico. Y por último tenemos a nuestra porción inferior o abdominal, que contiene estructuras muy importantes, y aquí básicamente vamos a encontrar la ubicación de lo que es el esfínter esofágico inferior. Ahora, en esta animación es lo que les mencionaba, que vamos a poder... ¿se puede ver? Ahí está. Ya. A ver, aquí aproximadamente cuando yo giro la estructura hacia posterior, puedo delimitar más o menos la porción diafragmática que les acabo de decir, que básicamente sería esta porción desde el inicio del diafragma hacia el ingreso del hiato esofágico. ¿Y dónde encuentro mi porción? Abdominal, pues básicamente girando otra vez la pieza, ¿no? Aquí se observa muy bonito, que sería desde esta porción hasta el inicio hasta el cardias, que es la porción del estómago. Entonces, aquí ya veo mi cuarta porción, que sería la porción abdominal, que pasa por justo debajo de lo que ya es el músculo del diafragma, que es este músculo de acá. Ya, bueno, ahora vamos a conocer sus estrechamientos a lo largo de todo el conducto que tiene el esófago. Hay muchos estrechamientos que nos van a detallar, pero principalmente las más constantes son 3, que sería, en primer lugar, el estrechamiento cervical, conocido también como estrechamiento superior o estrechamiento cricoideo, y ya se pueden guiar cricoideo, que es
debajo del cartílago cricoides, y justamente este primer estrechamiento que sufre el esófago es en su propio origen. Es de todos los estrechamientos la más constante y la más pequeña. Entonces, en resumen, este estrechamiento se va a ubicar en la unión faringoesofágica. Ya. El segundo estrechamiento importante es el torácico, también conocido como estrechamiento medio o estrechamiento aórtico bronquial, y ahí pueden ya resumir por qué se llama aórtico bronquial, porque este estrechamiento se va a dar en el paso de de la arteria importante, que es el arco de la aorta, y el bronquio principal izquierdo. Entonces, en el cruce de estas dos estructuras ocurre lo que es el segundo estrechamiento, que sería el estrechamiento torácico. Ahora, en cuanto al tercer estrechamiento, que es el estrechamiento frénico, conocido como también estrechamiento inferior o estrechamiento diafragmático, se da justo cuando va a ingresar, ¿no? Cuando va a ir por el hiato esofágico del diafragma. Entonces, estas son las más importantes. ¿Y por qué debemos de conocer estos estrechamientos? Porque cuando se quiere evaluar lo que es el esófago o el estómago a través de una endoscopía, ¿no? Hay que cuidar de no insistir mucho, porque hay estos estrechamientos que podemos lastimar estructuras. Entonces, por eso es importante conocer a qué nivel se encuentra cada estrechamiento y tener cuidado a la hora de realizar, por ejemplo, ¿no? Más adelante, una endoscopía. Ahora, el esófago tiene características bien interesantes, ¿ya? Este conducto puede llegar a medir 25 centímetros promedio, no necesariamente tiene que ser 25 centímetros, y tiene una forma de acuerdo al estado en que esté. Si está en un estado de vacuidad quiere decir que el esófago está vacío, o sea, no ha pasado ningún alimento por ahí, va a tener una forma aplanada de atrás hacia adelante, y cuando yo hago un corte transversal a ese nivel para ver la luz, ¿no? De lo que sería el esófago, lo voy a observar de manera elíptica. ¿Cómo podemos observar en esta imagen? Una manera elíptica u oval. Ahora, cuando está en un estado de distensión, quiere decir cuando el esófago ha sufrido un estiramiento, ¿no? O producto del ingreso de un alimento o algo así. Entonces, la Target dice que el estrechamiento de la luz, en este caso, va a ser como cilíndrica, pero mal calibrada como no tan regular, o sea, no simétricamente cilíndrica, digámoslo así. Ahora, el esófago también contiene capas musculares, principalmente dos tipos, la circular interna y la capa muscular longitudinal externa. Ahora, la capa muscular circular interna cumple una función de contracción al esófago para empujar el alimento hacia lo que sería el estómago, ¿no? Y la longitudinal externa va a acompañar este proceso para que el alimento pues pueda llegar, o el bolo alimenticio pueda llegar hacia el estómago. Ahora, este conjunto, ¿no? Que uno contrae y el otro acompaña, pues puede, o se le conoce como el denominado peristaltismo esofágico, que también existe, por lo tanto, un peristaltismo a nivel del intestino y en todo lo que correspondería al tubo digestivo, ¿no? Ahora, hay una distribución especial del músculo estriado y liso, y aclaro este punto porque al menos el doctor allá me solía preguntar lo que son los pasitos, que es dividir en 3 porciones iguales al esófago. ¿Para qué lo divido? Porque aparentemente mi tercio superior va a estar cubierto por músculo estriado. Este músculo estriado nos da la capacidad o la sensación voluntaria de nosotros poder pasar la comida, por ejemplo, porque nosotros podemos tener en la boca mucho tiempo el agua si queremos, pero si lo queremos pasar es nuestra opción, ¿no? Lo quiero pasar o es decisión voluntaria. Ahora, el tercio medio va a ser una mezcla entre el músculo estriado y el músculo liso, entonces va a tener funciones tanto voluntarias como involuntarias.
Y la última, el tercio inferior, ¿no? Ya casi para llegar a lo que sería el estómago, pues va a tener básicamente estar cubierto de lo que sería el músculo liso y por lo tanto una acción involuntaria, ¿no? Cosa que provoca que se contraiga y pase el alimento hacia el estómago. Ahora, mi porción abdominal va a tener una forma de trompeta, y va a medir aproximadamente 1.25 centímetros de longitud. La verdad, definir cuánto mide no es tan relevante, sino la estructura que lleva adentro, esa sí es importante estudiarla. Y en cuanto al peristaltismo, es un pequeño GIF para que más o menos se orienten a cómo es que ocurre este proceso, ¿no? Ya. Ya, a ver, justamente es lo que les estaba mencionando, la unión esófago-gástrica está en la porción abdominal del esófago, es lo que está indicando la flecha color amarilla, y se va a dar se va a conocer estructuras muy importantes. Esta unión esófago-gástrica se ubica más o menos a nivel de la vértebra T11, y los médicos y cirujanos lo conocen acá la denominada línea Z. ¿Qué es la línea Z? Pues es la transcripción abrupta de la mucosa esofágica a la gástrica. Entonces, más o menos a este nivel es lo que ocurriría si hay una, por ejemplo, una metaplasia, ¿no? Un esófago de Barrett, etc. Ahora, hay el esfínter esofágico inferior, que es el principal responsable de, en este caso, el reflujo gastroesofágico. Va a tener dos orígenes, digámoslo así, ya que este esfínter esofágico va a ser producto del engrosamiento que va a sufrir el esófago casi a su llegada, que serían estas porciones que observamos, y aparte la musculatura diafragmática, que es esta, en este corte sagital podemos observar. Entonces, la función de estos dos producen, ¿no? El denominado esfínter esofágico inferior. Ahora, la unión gastroesofágica es esta de acá. Si bien es cierto, en esta imagen nos grafica bastante bonito el cambio de epitelio que hay entre el esófago, que es esta porción, y el estómago. Ya, el estómago. Ahora, acá hay una válvula que cumple también la función de evitar el reflujo, ¿no? Que es la válvula de Gubarov. Pero esta válvula va a estar ubicada entre el borde terminal izquierdo del esófago y en relación con lo que sería el fondo gástrico, ¿no? Esta angulación, a ver con otro color. Ya mejor acá. Esta angulación es el ángulo de His y justamente la válvula de Gubarov se encuentra a este nivel como un resalte mucoso correspondiente. Ok, a ver, sigamos. Ya. En cuanto a la irrigación arterial, el esófago va a estar irrigado por dos arterias muy importantes. En primer lugar, tenemos a la arteria gástrica izquierda, que vamos a profundizar un poquito más sobre sus orígenes cuando hablemos del tronco arterial celíaco, porque esta arteria pertenece o tiene un origen a este nivel, ¿no? Un origen en el tronco celíaco. Va a tener dos ramas importantes, que son las que estoy indicando con las flechas amarillas, ¿no? En primer lugar, las ramas esofágicas, que va a irrigar la porción abdominal del esófago, y lo que sería las ramas para la curvatura menor del estómago. Ahora, ¿qué estructuras irriga? Justamente las que ya mencioné, la porción abdominal del esófago y la curvatura menor del estómago. ¿Y cuál es su trayecto? Bueno, va a discurrir superior hacia lo que es el esófago y va a descender hacia abajo, hacia la curvatura menor del estómago. Ahora, la otra arteria importante es la arteria frénica inferior izquierda. Esta va a tener un origen en la aorta abdominal, recuerden, y va a tener ramas
como son las arterias suprarrenales superiores y las ramas esofágicas. Acá he tratado de resaltar, ¿no?, que esta arteria frénica inferior se va a ir justo por la parte inferior del diafragma, y es lo que va a irrigar también, va a irrigar la porción abdominal del esófago y también la porción inferior de lo que es el diafragma. Ahora, el trayecto, ya lo dije, en cuanto a la clínica hay que tener en cuenta esta arteria porque en lesiones que tengan que ver con el diafragma, esta arteria al ser directamente rama de la aorta abdominal puede producir una hemorragia considerable. Por lo tanto, conocer su ubicación y por dónde esta tiene su trayecto es muy importante, ¿no? Ahora, en cuanto al drenaje venoso del esófago, se va a dar a través de dos sistemas. En primer lugar, van a estar lo que son las venas esofágicas. Estas venas esofágicas tienen un trayecto hacia la parte anterior y posterior de lo que es el esófago, un drenaje en la porción torácica del esófago, y esto a su vez llega a lo que es la vena ácigos. La vena ácigos es en esta flecha que está indicando, esa es el recorrido de la vena ácigos, y lo que serían las venas esofágicas, para poder observarnos y guiarnos, son todas estas estructuras que se van hacia lo que sería el esófago. En cuanto a la vena gástrica izquierda, que es otro drenaje venoso del esófago, ¿no? Esta es una vena satélite a lo que sería la arteria gástrica izquierda, o sea que la sigue justo por su recorrido. Tiene un drenaje en lo que son las venas esofágicas, y esta va a desembocar en el sistema de la vena porta, ¿no?, que es la estructura que se señala aquí abajo. Ahora, en la inervación está a cargo del plexo esofágico, y acá ya me imagino que han escuchado los términos, ¿no?, de simpático y parasimpático. En este caso, el plexo esofágico recibe justamente estos dos tipos de inervación. En el caso de la inervación simpática, va a ser gracias a la contribución del nervio esplácnico mayor, que nos va a dar una inervación motora, ¿no?, con la inhibición del músculo liso esofágico. Esto quiere decir que se va a disminuir la actividad contráctil que tiene, que ya les expliqué, sobre el músculo liso del esófago. Y en una inervación sensitiva, pues se va a dar a través de las fibras de dolor desde el músculo y las capas internas esofágicas. ¿Por qué es importante conocer la inervación simpática? Ya. Es importante porque vamos a conocer que la estimulación simpática nos inhibe al músculo liso esofágico. Por lo tanto, la parasimpática ya podemos deducir qué hace, va a contraer. Entonces, si hay una patología a nivel de lo que es la inervación simpática, pues va a afectar justamente a esta inhibición y probablemente a las fibras sensitivas de lo que sería el dolor. En una inervación parasimpática se produce a través de la contribución de los nervios vagos, los troncos vagales anterior y posterior, y también nos da una inervación motora que actúa directamente en la contracción del músculo liso estriado del esófago, y una inervación sensitiva que está básicamente relacionado a los receptores de estiramiento. Entonces, en resumen, la inervación simpática actúa como un inhibitorio, mientras que la inervación parasimpática actúa como el antónimo, ¿no? Lo va a contraer al músculo esofágico, en este caso estriado y liso, ¿no?, que ubicamos a este nivel. Ahora, pasamos a lo que es estómago. Ya el estómago es una porción dilatada de lo que sería el tubo digestivo. Va a tener una ubicación debajo del diafragma y debajo de lo que sería
el hígado. Perdón. Ya, disculpe. Va a estar en la cavidad abdominal y va a ocupar dos regiones que ya he visto que mi compañera les ha explicado muy bien, que es la región del epigastrio y la región del hipocondrio izquierdo, pero en su mayoría va a ocupar mayor espacio de lo que sería el hipocondrio izquierdo. ¿Alguien recuerda cómo se realizaban esta ubicación? O sea, cuáles son las líneas, ¿no? Que... ¿Cómo? Ya, ¿cómo se llamaría esta primera línea? Un plano subcostal o línea subcostal, también conocida, línea subcostal. Este segundo, intertubercular, y yo leí también que es una línea o sea, a nivel de lo que son las crestas ilíacas, ¿no? en su parte más superior, suprailíaca. Ya, y estas líneas, dos verticales que se trazan, ¿cómo se llamarían? Sí, las líneas medioclaviculares. Recuerdo que eso me vino en mi pasito y no me acordaba. Ya. Ay, aunque... Pobrecito. Ya. Entonces, el estómago justamente se encuentra una porción en el epigastrio, pero en su mayoría se encontraría en el hipocondrio izquierdo. El estómago asimismo contiene dos caras, una anterior y otra posterior. Posee dos orificios, el orificio cardial que se encuentra a este nivel y lo que es el orificio pilórico, que es la parte ya final de lo que sería el estómago. Acá me falta, ya, posee acá lo que son también dos curvaturas que vamos a explicarlo más adelante. Y las porciones las voy a ir explicando en cada diapositiva. Por ejemplo, la primera porción es el cardias. Si queremos ubicar el cardias, pues va a estar posterior al sexto cartílago costal izquierdo, ¿no? A nivel de lo que sería la vértebra T11. La segunda porción es el fundus gástrico. Se traza una línea horizontal a nivel de lo que sería el cardias, hacia lo que sería la posterior a la sexta costilla izquierda con el plano de la línea medioclavicular, y esta porción que observan aquí es la denominada fundus gástrico. La siguiente porción es el cuerpo. Ya, el cuerpo es la porción principal del estómago y este se encuentra entre el fundus y el antro pilórico. El antro pilórico ya es casi la porción final de lo que sería el estómago, ¿no? Por acá tenemos el cardias, la porción del cardias, la porción del fundus gástrico y toda esta porción que observamos va a ser lo que es el cuerpo. Ahora, ¿qué contiene? Cómo está compuesta su estructura interna, lo voy a explicar en una diapositiva mejor. Y en cuanto a la última porción, es la porción pilórica. Esta va a tener un antro pilórico, que es la porción un poquito más dilatada, que conlleva a lo que es un conducto pilórico. Y estas dilataciones que se forman acá a través del músculo del estómago es la formación de lo que sería el esfínter pilórico, que cumple básicamente la función de lo que sería, en este caso, una función similar al esfínter esofágico inferior, porque va a evitar de que una vez que el contenido gástrico se vierta en el intestino, pues este se retorne, ¿no? Básicamente cumple esa función. Ya. Aquí en esta imagen del PRO podemos repasar un poco sobre lo que son las porciones. Acá le dicen la porción cardíaca o el cardias, ¿no? Como ya les decía, tenemos al fundus gástrico, a lo que sería el cuerpo, al antro pilórico y a la
y al conducto pilórico, ¿no? Ahora, tiene dos curvaturas. En primer lugar, la curvatura mayor. Esta curvatura mayor tiene una forma, el borde convexo más largo del estómago. Recuerden, convexo porque la curvatura menor va a ser cóncava. Y lo importante de la curvatura mayor es que se va a insertar en lo que sería el epiplón mayor. Ahora, la curvatura menor es la forma o va a formar el borde cóncavo más corto del estómago, que es lo que observamos en la imagen. Esta va a ser más grueso y va a formar dos vertientes, acá tenía, vertientes, y estas dos vertientes son importantes porque por aquí van a llegar lo que son los principales nervios y arterias para lo que sería el estómago, y algunos lo denominan como si fuera el hilio gástrico. Ahora, en esta curvatura menor se van a insertar hojas del epiplón gastrohepático. Ya, en cuanto a la estructura interna del estómago, ¿no? Va a poseer los llamados pliegues gástricos. Estos pliegues gástricos, su acción o su función en general, podemos resumirlo en estas dos palabras importantes, ¿no? Que ayudan a la expansión y a la contracción de lo que sería el estómago. Básicamente, estos pliegues gástricos, pues, ayudan a que el estómago se adapte al volumen alimenticio, porque a veces se come un platito, a veces no está más rico, me como dos, me como tres, ¿no? Entonces, ¿cómo soporta mi estómago? Pues gracias a estos pliegues que le brindan esa capacidad de expansión. Ahora, de contracción, para que el alimento no se quede en el estómago, sino que avance y continúe por el duodeno en este caso, ¿no? Acá hay un dato muy importante, que es el canal gástrico. Este canal gástrico se va a formar de manera, ¿cómo vuelvo? ¿Terminó? No sale. Ahí está, ya volví. Ahí está, se forma de manera transitoria, y esta se va a formar a nivel de lo que sería la curvatura menor del estómago. Ahora, ¿por qué se forma este canal gástrico? Básicamente porque a veces comemos, ¿no?, poquitas cantidades de comida, o, por ejemplo, un sorbito de agua. Entonces no se va a ir por todo el camino del fundus, el cuerpo, no mucha vuelta. Mejor se crea lo que es este canal gástrico para acelerar lo que es la digestión. Un dato importante de lo que sería en el estómago: si bien es cierto, la mayor absorción de los alimentos ocurre a lo que es a nivel del intestino delgado, sin embargo, hay artículos que refieren que el estómago también participa en menor proporción en lo que sería la absorción de algunos alimentos, específicamente, por ejemplo, de la absorción del agua, de la cafeína y una pequeña proporción del alcohol. Entonces, participa en lo que es la absorción de lo que les acabo de mencionar, y nada más. Ya, en cuanto a sus relaciones, de forma anterior, se va a relacionar con el diafragma, con el lóbulo izquierdo del hígado y con el colon transverso, que en este dibujo está cubierto por lo que sería el epiplón mayor, ¿no? De manera lateral, acá oculto, vemos a lo que es el vaso, ¿no?, una relación, y en la parte posterior vamos a levantar en este caso lo que sería el estómago, que es esta estructura. Este es el estómago, para poder observar quienes se encuentran en su cara posterior, y vamos a encontrar lo que es el polo superior del riñón izquierdo, que es esta estructura, y la cúpula suprarrenal, ¿no? Que además podemos encontrar aquí también lo que sería el páncreas. Ya, y acá también está el vaso. Ya. Ahora, en cuanto a la inervación del estómago, se va a dar también una inervación simpática y una parasimpática.
Ya, por ejemplo, algo ahí que les ha faltado también mencionar, una parte práctica, es el esfínter pilórico, ¿no? El esfínter pilórico, como lo ha mencionado Edith, menciona acerca de que es una estructura de engrosamiento que se da en la parte final de lo que va a ser el estómago y que va a ser la continuación con el bulbo duodenal. Detalle muy importante a reconocer porque después de él, conclusión, como reparo anatómico, está el bulbo duodenal, primera porción del duodeno. Antes de él, inmediatamente antes del esfínter pilórico, antes de ese engrosamiento, se va a encontrar en este caso lo que va a ser el conducto pilórico, canal pilórico, dependiendo de la bibliografía que han leído y la que puedan mostrar. Entonces, vemos el reparo anatómico como un detalle importante y también a manera morfológica vamos a visualizar los pliegues gástricos que van desapareciendo en el canal pilórico, pero que van volviendo de alguna manera a aparecer levemente en el bulbo duodenal, aunque se refiere de manera teórica y en la literatura, es que en el bulbo duodenal no encontramos pliegues, no encontramos unas válvulas que van a ser las circulares, si no me equivoco, o en todo caso lo que era la chapa estriada. Si no, lo vamos a encontrar a partir de la segunda porción del duodeno. Detalles importantes posteriormente que tienen que visualizar de lo que va a ser el bulbo duodenal y la segunda porción, que ya lo van a ver en intestino delgado, a quien le toca, ¿no? Con respecto a vertiente, Joana nos habla, Edith nos habla acerca de vertiente anterior y vertiente posterior. Las vertientes son las caras, la cara anterior del estómago y la cara posterior del estómago. Entonces, cuando hablen de vertientes, cuando lean acerca de vertientes, son las caras. Y en las caras del estómago también se van a encontrar arterias. Arterias que van a realizar la anastomosis por las arterias gástricas, izquierda, derecha, con las gastromentales, ¿no? Información que a veces pasa desapercibida por leer rápido, porque te quedas solamente con las arterias gástrica izquierda y la gástrica derecha, que ahora posteriormente va a hablar Edith. Entonces, no hay que olvidarnos acerca de estos puntos, porque el estómago pasa desapercibido porque es un órgano tranquilamente con funciones simples, ¿no? Pero que en realidad en este caso, al pasar desapercibido, se puede colocar cosas que no lo has visualizado. Entonces, no lo dejen pasar. Culpadito. No, Dale. está bien. Ya. En cuanto a la inervación parasimpática, va a estar a cargo del nervio craneal número 10, que en este caso es el nervio vago, que va a tener dos ramas, una rama derecha y una izquierda, ¿no? El nervio vago izquierdo, en este caso, nervio vago izquierdo, lo voy a escribir mejor. Va a formar lo que se le llama el tronco vagal anterior y justamente discurre la cara anterior de lo que es el estómago hacia algunas ramas que es de la curvatura menor del estómago. Y la otra, el otro tronco vagal posterior justamente va a estar formado por lo que sería el nervio vago derecho, ¿no? Que va a inervar la porción posterior del estómago y también va a cruzar hacia lo que son las ramas de la curvatura menor del estómago. Ya. En cuanto a la inervación simpática, esta proviene de los segmentos T6, T9 de la médula espinal y conocer esta inervación pues tiene orígenes, por ejemplo, a la estimulación de lo que sería la secreción del pH, por ejemplo, la secreción del ácido, ¿no? Una inervación vagal parasimpática me produce mayor secreción de ácido clorhídrico, en este caso del estómago, mientras que una estimulación simpática pues va a controlar que esta secreción no sea tan abundante, ¿no? Porque tiene que haber un equilibrio, pues si uno da mucho, el otro tiene que controlar o disminuir esta producción. Ya, esa es una pregunta de NAM 2019 que nos refiere que un varón de 70 años desde hace 5 meses tiene baja de peso, tiene anorexia, tiene una astenia y una llenura precoz. ¿Alguien sabe qué es astenia?
¿Cómo? No tengan miedo, no tengan miedo, no les escucho. ¿Cómo? Claro, es una sensación de debilidad generalizada, digámoslo así. ¿Y llenura precoz? ¿A qué se le denomina llenura precoz? Que consume, por ejemplo, no sé, pues la mitad de una galletita y ya se llenó, ¿no? Lo cual no es para nada normal. Dice que hace una semana refiere hematemesis. ¿Saben qué es una hematemesis? Pueden desglosar las palabras. Hema viene de sangre, ¿cierto? Y lo demás, temesis, es en este caso se refiere a la presencia de sangre en el vómito, porque también hay una hemoptisis, que es la presencia de sangre proveniente de las vías respiratorias, que es lo que le da como diagnóstico a las personas que sufren tuberculosis, ¿no? Una hemoptisis. Ya. Tiene como antecedentes que es un fumador y alcohólico crónico. Ya al inicio les mencioné que que el fumar relaja lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y al examen denota palidez y una adenopatía supraclavicular izquierda. Nueva palabra, ¿no? Adenopatía supraclavicular izquierda. Puedo guiarme supraclavicular izquierda a este nivel, pero ¿qué es una adenopatía? Muy bien, hay un ganglio inflamado a este nivel y básicamente aparece cuando ya la enfermedad se ha diseminado, ¿no? A estos órganos. Entonces, al examen físico nos refiere que se palpa una tumoración en epigastrio. ¿Y qué estructura se encuentra a este nivel? Nos podemos guiar por ahí, ¿no? ¿Por qué no? A ver, ¿cuál creen que es la respuesta, aunque ya está más que clara ahí? ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿O cuál es la alternativa que ustedes marcarían? ¿Cuál sería, chicos? A, B, C, D, E, F, G, la D. Claro, y cada uno podríamos ir descartándolo porque en un cáncer hepatobiliar o algo que tenga que ver con el hígado, pues el paciente nos tiene que referir a algún síntoma de esto. El más notorio que siempre te dan para guiarte más o menos a este camino es lo que es la ictericia, que es la coloración amarilla, ¿no? Que viene de las personas. Entonces, no nos habla nada de eso, no nos menciona ni en la ubicación del hígado, entonces podemos ir descartando, ¿no? La hepatobiliar, la cirrosis hepática, por ejemplo. Y en cuanto al cáncer de páncreas, un dato que un profesor en la práctica escuché se me quedó en la cabeza, es que el páncreas, a ver si lo dibujo, ya lo perdí, o no que está, ya, el páncreas, a ver un dibujito más o menos, ya, posee una cabeza, un cuerpo y una cola, así a grandes rasgos. Y usualmente en la cabeza es donde ocurren los mayores, ocurre aquí a este nivel mayor incidencia de tumores. Ya es un datito extra nomás, a ver si se acuerdan como yo. ¿Y qué quiere decir vólvulo gástrico? Vólvulo gástrico se le denomina a la torsión anormal de lo que sería en este caso el estómago, ¿no? Pero sí está bien lo que me dijeron. Acá la respuesta es cáncer gástrico. Ya, ahora sí sigamos. En cuanto al tronco celíaco, ya vamos a hablar. El tronco celíaco nos da ramas muy importantes y es la principal fuente de irrigación del estómago. Posee o brinda 3 ramas muy importantes, que es en este caso la arteria hepática común, que es esta estructura, la arteria esplénica, que se va hacia la curvatura menor, y la arteria esplénica, que se va justamente posterior al estómago. Ahora, justamente porque te da estas 3 ramas importantes, que es lo usual, pero que sin embargo
se ha visto que pueden haber algunas variaciones, por ejemplo, que la arteria gástrica izquierda no sea rama directa del tronco celíaco, sino que sea rama directa de la aorta abdominal. O sea, hay situaciones en las que puede suceder, pero lo más común es que el tronco celíaco nos brinde estas 3 ramas, que por lo tanto se le conoce también como el trípode celíaco de Haller. Ya, ahora vamos a ir desglosando cada una. En este caso, la arteria hepática común, ¿no? Va a irrigar estructuras como al hígado, a la vesícula biliar, al estómago, al páncreas y al duodeno, ¿no? Esta arteria, que es esta que está coloreada de rosa, esta arteria hepática común, se va a bifurcar en 2 arterias, en la que sería la arteria, a ver, aquí está en orden, en lo que sería la arteria gastroduodenal, ¿no? Que es esta porción gastroduodenal, y que a la inserción, pero, ay, ayuda, se puso zoom acá. Y ahora sí. Es que acá, no, acá se ve, pero ya no. Ah, ya. Entonces, la rama que se va hacia inferior es la arteria gastroduodenal, que va a finalizar en una rama que se le denomina la arteria gastromental derecha. Esta gastromental derecha es muy importante, no se nota ahora, porque va a ir justo por la curvatura mayor del estómago. Pero lo vamos a repasar en otra imagen, no se preocupen, solo ténganlo en cuenta, que de la hepática común sale una arteria denominada gastroduodenal que va a dar a su vez una rama en la arteria gastromental derecha. Ahora, eso va hacia inferior. Ahora, la arteria que se va hacia superior, que es esta de aquí, se le denomina la arteria hepática propia, y esta da una rama antes de finalizar en una rama derecha y una izquierda, ¿no? Que sería la arteria gástrica derecha. Esta arteria gástrica derecha va a seguir su recorrido hacia lo que sería la curvatura menor del estómago. Ahí tenemos las ramas principales de lo que sería la arteria hepática común. En este pequeño mini resumen tenemos que son aparentemente 5 ramas, ¿no? Que son las principales. Y ahora ya hablar propiamente de lo que sería la arteria gástrica izquierda, que es la de mayor irrigación en lo que sería la curvatura menor del estómago, que se va a anastomosar con lo que sería la arteria gástrica derecha, que viene a este nivel, ¿no? Ya, ahora, este tiene un origen en el tronco celíaco, va a tener ramas, si recordamos, ramas esofágicas y ramas para la curvatura menor del estómago. ¿Qué estructuras va a irrigar? Ahí mira, las ramas te lo dicen, ¿dónde? ¿Qué estructuras irriga? La curvatura menor del estómago y ¿qué porción del esófago? Porción abdominal del esófago. Ahí te dice las ramas. El trayecto va hacia superior a la porción abdominal del esófago y hacia inferior a la curvatura menor del estómago. ¿Y cuál es la importancia clínica, ¿no?, de esta arteria? Bueno, hay que, no le he puesto ya. Hay que considerarlo justo en las cirugías que se tratan de una en las cirugías donde se realizan cortes a nivel del estómago. Han escuchado la manga gástrica, ¿no? La banda gástrica, ya. Hay que tener muy en cuenta que a la hora de realizar este tipo de cirugías, esta arteria, pues al tener gran parte de
irrigación en lo que sería el estómago, pues ligarla ayudaría mucho y evitaría hemorragias o futuras complicaciones, ¿no? Entonces, la importancia clínica más que nada se va hacia el conocimiento, ¿no? Antes de realizar una cirugía a nivel de lo que es el estómago, específicamente cuando se va a retirar parte del estómago por X motivos, puede ser tratamiento, en este caso, de lo que sería la obesidad, en el caso de lo que es la manga gástrica, ¿no? O la banda gástrica, que es la inserción de una bolsa que justamente controla cuánto alimento debes consumir y así, eso ya es clínico. En lo que resulta de la arteria esplénica, ¿no? Esta se va a ir hacia posterior del estómago y va a llegar hacia lo que es el vaso, pero brinda ramas a lo largo de ese trayecto por posterior del estómago. Las ramas las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahorita vamos a ver las estructuras que irriga, como son principalmente el vaso, da arterias tanto para el páncreas como para la parte posterior del estómago. Y básicamente su trayecto se va, lo que les acabo de decir, va posterior al estómago, brindando ramas tanto para lo que es el páncreas, para lo que es el aumento mayor, el estómago y el vaso. Ya, en esta imagen, la arteria pancreática dorsal es la que apareció ahorita acá, de color celeste. No se observa muy bien la rama, ya que si giro toda la imagen, pierdo otras estructuras, es que mejor sacrifico a la pobre pancreática dorsal. Ya. La siguiente rama que me va a brindar la arteria esplénica es la arteria gástrica posterior. Cada arteria tiene el color de la flechita para que se vayan guiando. La siguiente arteria que me brinda, o rama que me brinda la arteria esplénica, es la arteria pancreática mayor. La siguiente es la arteria gastromental, que se va a ir por la curvatura mayor a anastomosarse con la arteria gastromental derecha. ¿Y se acuerda de dónde viene la arteria gastromental derecha? De la arteria gastroduodenal, que es rama de común, y esta del tronco celíaco. Muy bien. Ya. Y por último, las arterias gástricas cortas, que son que irrigan parte del fundus gástrico, de la porción fundus gástrico. Ya, y acá a modo de repaso, ¿no? Tenemos a lo que es el tronco celíaco, que sería, ¿se nota? No, creo que es acá. ¿Qué color? Azul, negro. A ver este color. Ya, tenemos al tronco celíaco, que es esta pequeña porción, que me da mis tres grandes arterias, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría esta arteria que se va hace un poco hasta la porción abdominal del esófago y viaja por la curvatura menor del estómago? Muy bien, la arteria gástrica. Ahí. Ya, gástrica izquierda. Ya. La siguiente, que se va por la parte posterior de lo que sería el estómago, da ramas para lo que es las gástricas cortas, llega lo que sea el hilio del esplénico y da una rama hacia la curvatura mayor. Pero primero, ¿esta arteria cómo se denominaría? Muy bien, la arteria esplénica. Y esta rama que brinda y se va a la curvatura mayor del estómago, ¿cómo? Sí, gastromental izquierda. Ya, ahora de este lado tengo a esta arteria que se va a bifurcar en dos, que se denominaría arteria hepática común. La arteria que se va inferior y me da una rama
hacia la curvatura menor del estómago. ¡Oh! No, ahí hay un error. Corríjame. ¿Qué arteria es esta? Que se va inferior. Ahí está, muy bien. Gastro. Duodenal. La arteria gastroduodenal, que me va a dar una rama que se va a la curvatura mayor. ¿Cómo se denomina? Esta es la gastroomental, ¿ya ves? La gastroomental derecha. Ya, acá tenemos a nuestra arteria que se va superior. Se le denomina la hepática propia, muy bien. Que me da, esta sí me da la rama que se va hacia la curvatura mayor. Hacia la curvatura menor, disculpe. Está muy bien, la arteria gástrica derecha y finaliza en dos ramas, ¿no? Que sería la derecha y la izquierda. Ya. Usualmente, cuando nos preguntan, por ejemplo, en lo que sería el anfiteatro, ¿no? Sobre curvaturas del estómago, siempre preguntan quiénes se anastomosan a nivel de la curvatura menor y quiénes se anastomosan a nivel de la curvatura mayor. Entonces, tener claro estas arterias, pues, va a ser de mucha ayuda, ¿no? ¿En qué parte específicamente? Ya. A nivel, muy probable, ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué nivel se anastomosan la gástrica izquierda y la gástrica derecha? Puede ser el canal pilórico, pero es muy... En realidad, en este caso, cuando ves la literatura y bueno, ves la práctica, las arterias solamente mencionan que las arterias gástricas izquierda y derecha se anastomosan. Fin. ¿Dónde? Curvatura menor del estómago. ¿Qué nivel? La arteria gástrica izquierda, como lo mencionó ayer Alex, se divide en dos troncos terminales, uno anterior y uno posterior. El anterior va para la vertiente anterior y el posterior para la vertiente posterior. Igual con la gástrica derecha. No necesariamente las arterias gástricas van a llegar a unirse o a anastomosarse. ¿Qué pasa? Las gástricas izquierdas y derechas se adelgazan lentamente, cada vez el calibre se hace menor y se introduce cerca de la curvatura menor y desaparece. Igual con la gástrica del lado derecho, se introduce en el parénquima de lo que va a ser en este caso el estómago y desaparece. Y te vas a dar cuenta que va a ser engrosamiento, va a ser engrosamiento, va a ser engrosamiento y poco a poco va desapareciendo dentro del músculo. Entonces, se da en este caso la presunción de que se han anastomosado directamente ahí. Y tiene cierto sentido. Y a veces, si tienes la suerte de diseccionar, te vas a dar cuenta cómo hay una continuidad entre la arteria gástrica derecha y la gástrica izquierda. Y no necesariamente el mismo calibre. A veces la gástrica izquierda tiene un calibre grueso y continúa con un calibre que se puede notar macroscópicamente, mientras que la gástrica derecha tiene un calibre que poco a poco se va adelgazando. Entonces, exactamente un punto de referencia no hay. Pero si te dicen dónde hace su anastomosis, curvatura menor de estómago. Igual pasa con las gastromentales o las gastroepiploicas. Ya, digamos, ya casi para... A lo mejor no les digo terminar porque se alegran. Ya. En cuanto al vaso, el vaso es un órgano abdominal considerado, es el más vulnerable porque tiene una relación íntima, digamos, con lo que son las costillas. Entonces, ante un traumatismo, puede romperse, puede verse afectado, provocando una hemorragia muy que puede costar, ¿no? Que puede costar la vida. Considerado también un órgano linfático porque tiene funciones inmunitarias donde va a producirse lo que son los linfocitos T y B, que lo voy a explicar en otra imagen. Y el vaso prenatalmente, pues, nos sirve como un órgano hematopoyético que quiere decir básicamente que nos ayuda a formar o a
producir lo que es la sangre, pero una vez que nacemos ya la función principal de producción de lo que es la sangre lo hace la médula ósea, pero este vaso se encarga de, cumple la función de un filtro. ¿Cómo hace ese filtro? El vaso tiene en su estructura interna pues unos denominados sinusoides venosos. Acá lo voy a escribir. ¿Qué son esos sinusoides venosos? Son como una capa con muchos agujeritos, ¿no? Que sirve para filtrar justamente a los glóbulos rojos, separarlos de un glóbulo rojo que tal vez está gastado, que tal vez ya está dañado, ¿no? A separar lo que son las plaquetas que ya están en su anormales, digámoslo así. Y obviamente el eritrocito tiene una flexibilidad y una forma que no es difícil, si el eritrocito está sano, pasar por esos sinusoides venosos, pero cuando no lo llega a hacer, ahí entonces está lo que serían los macrófagos, ¿no? Los macrófagos se ubican también, o hay una parte en el vaso que detectan este glóbulo rojo malo y pues se lo comen. Se lo come. ¿Para qué? No es porque quiere, sino que el macrófago está con la función de, ¿qué les digo? Recolectar hierro y globina. Y el hierro, ¿para qué? Para lo que es la producción de la hemoglobina, ¿no? Ya me estoy yendo para el lado ya muy zoológico. Volvamos a lo anatómico. Su fina cápsula está rodeada por completo por una hoja de peritoneo visceral, excepto el del hilio esplénico. Acá en esta imagen de una cara diafragmática del vaso en una vista lateral, vamos a observar tres bonitas hendiduras o conocidas estructuras que nos van a ayudar a diferenciar si estamos en una extremidad anterior o en una extremidad posterior. ¿Por qué es importante saber estas extremidades? Porque cuando volteamos el vaso nos vamos a poder guiar sobre qué caras se ubican en estos lados. Ahora, ¿cómo yo sé que me ubico en una cara diafragmática? Pues fácil, no voy a observar el hilio. Sí se guían qué es hilio, ¿verdad? Es por donde pasan las estructuras principales que, claro, su drenaje y su irrigación. En este caso no lo veo, entonces me encuentro en una cara diafragmática. Muy diferente a esta figura, donde sí puedo observar el hilio, que sería toda esta porción de aquí, ¿no? Y también estas tres estructuras. En este caso, en las muestras anatómicas, con suerte y se pueden observar así de claritas, pero sí se pueden de manera ligera. Me ubico en una extremidad anterior y en una posterior, porque en la posterior solo hay como una línea bifurcada. Cuando yo observo estas tres líneas para el lado derecho, me voy a encontrar en una cara gástrica, y por este lado en una cara renal, ¿no? Ya conozco mi arteria y mi vena esplénica, que son el principal drenaje e irrigación del vaso, y una cara cólica que se ubica inferior a este hilio, ¿no? Ya, a ver, ¿cuáles son las relaciones del vaso con las estructuras? Básicamente está relacionado a través de tres ligamentos. El primero es el ligamento gastrofrénico. El segundo es el ligamento gastroesplénico. Este gastroesplénico le va a ayudar a relacionarse con la pared posterior del estómago y se va a conectar a través de su curvatura mayor, ¿no? Son estructuras o ligamentos que permiten la fijación de lo que sería el vaso. Y por último, el ligamento esplenorrenal, que va a darle la fijación justo con el riñón izquierdo, ¿no? Aquí en esta imagen podemos practicar un poco sobre las caras, en este caso, ¿dónde creen que se ubicaría la cara? No, bueno, el hilio esplénico ya lo sacan, ¿cierto? Ya, ¿cuál sería mi cara renal? ¿Esta o esta? ¿Qué número?
¿1, 2 o 3? 3. La cara renal. 3. Sí, muy bien. Esta sería mi cara renal. Dime. Podría pasar. Esto. Ya. Ya, el hilio. El número 2, ¿qué cara sería? Cara gástrica. Y la que se encuentra inferior sería la cara cólica o esplênica. Renal, cólica, gástrica. Ya. En esta imagen a lo mejor no se diferencia mucho, pero hay unos puntitos ligeros pintados por toda esta porción, ¿no? Y en una estructura interna del vaso vamos a hablar de una pulpa blanca y una pulpa roja. La pulpa blanca va a tener una función inmunitaria porque a este nivel se van a producir lo que son los denominados linfocitos T y linfocitos T y linfocitos B. Y en la pulpa roja va a tener básicamente una función sanguínea, que es la de filtración, ¿no? Y verificación de los glóbulos rojos. Sanguínea. Pero, sí, eso sería. Ya, y por último, otro caso clínico, porque yo soy amante de los casos clínicos. Esa también es sacada del Access Medicine, pero esto ya va a otro nivel porque ya es más un tratamiento quirúrgico, pero en Access Medicine, les vuelvo y les repito, pueden ubicar estos casos clínicos y aparte les va a dar preguntas. Las 3 primeras preguntas sí las podemos desarrollar porque hemos, me imagino, ¿no?, han prestado atención y vamos a poder desarrollarlas de manera correcta. ¿Qué nos dice este caso clínico? Dice un hombre de 39 años, ¿no?, acude a consulta para evaluación de un dolor epigástrico urente y subesternal. Ya nos vamos ubicando dónde se encuentra el dolor. Ha presentado con frecuencia durante los últimos 6 meses. Hay que considerar también si es de forma regular o de forma irregular. Dice o refiere que los síntomas aparecen por lo general después de las comidas y sobre todo cuando está acostado. Entonces, él consume un inhibidor de la bomba de protones, por no especificar qué medicamento, pero ayuda justamente a la disminución de lo que es el pH ácido del estómago. Y con regularidad lo está tomando durante los últimos 3 meses. No nota mejoría, no tiene otros problemas médicos graves, niega alguna pérdida de peso reciente, refiere consumo moderado de tabaco y alcohol, lo cual puede ser un desencadenante a futuro sobre qué es lo que o nos guía al diagnóstico preciso. La exploración física muestra obesidad moderada, otro factor importante, ¿no?, pero sin ningún hallazgo cardiopulmonar o abdominal. Ha acudido a consulta en particular para preguntar por cuánto tiempo más deberá ya. Eso es lo de menos. La primera pregunta dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál creen que es el diagnóstico para este paciente? Sí, muy bien, pero tiene un nombre. Esa regurgitación se le denomina o se le embarca dentro de un síntoma reflujo gastroesofágico. Oh. ¿Cuáles son los mecanismos que pueden propiciar este problema? O sea, claro, puede ser, pero ¿qué estructura más está afectada? ¿Qué estructura? Otra causa también puede ser la pirosis. En este caso lo colocan como una acidez gástrica excesiva, o sea, muy frecuente.
y una alteración en lo que sería el peristaltismo esofágico, ¿no? Que es el movimiento que se realiza para lo que es la llegada del bolo alimenticio al estómago. Y por último, ¿cuáles son las complicaciones relacionadas con este proceso? ¿Qué pasa si es que yo no controlo mi enfermedad por reflujo gastroesofágico o mi reflujo gastroesofágico? ¿Qué sucede? ¿Cómo se le denominaba eso? Tenía un nombre, ¿no? Que era una predisposición, era una metaplasia que ocurría. Esófago de Barrett. Y hay un nuevo término ahí también, ¿no? Una nueva complicación que se le denomina estenosis péptica del esófago, que cuando escuchamos estenosis básicamente es la reducción de tamaño de lo que es normalmente el esófago, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. No sé si terminé a tiempo. Creo que... Ya. Muy bien, chicos. Entonces, la clase... La clase del día de hoy nos ha hablado acerca de estómago y esófago y se ha vuelto más fácil de realizarlo porque creo que celíaco como tal ya lo han revisado ayer. Y tienen que seguir revisándolo, no les queda de otra. Acá nos lanza unos puntos importantes acerca de lo que es la anatomía directamente a un caso clínico. Es una pincelada, ¿no? Porque en medicina, ¿no? Posteriormente van a ver que el reflujo gastroesofágico es normal, pero es diferente decir enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Hay reflujo gastroesofágico normal? Sí, en el día puedes tener en este caso hasta 5 o 10, dependiendo cuál sería en este caso la última guía de práctica clínica. Y acuérdense de ese término, guía de práctica clínica. Signos, síntomas, tratamiento, epidemiología, etc. Y esto en el futuro, la guía de práctica clínica de cada enfermedad, amén, ojalá que lo tengan en el Perú, si no lo tienen en el Perú, tal vez la chilena, la argentina, si no la chilena, argentina, tal vez de la sociedad, en este caso científica, que se está evaluando. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez, en este caso, la medicina en el Perú, con respecto a las enfermedades y el tratamiento y manejo, todo se hace con guía de práctica clínica. ¿Ya? Y eso te lo va a revisar un auditor. Cuando estés trabajando en el MINSA, como médico, no como interno, como médico, y pasa algo malo, el auditor te va a decir cuál es tu guía de práctica clínica. Cuando estés trabajando en la clínica y pidas de más al asegurado, te va a decir cuáles son tus condiciones para que le estés pidiendo ese manejo. Entonces, para que sepan que ya la terminología de simplemente yo le doy porque es el acto médico, no cumple. Entonces, hay que evaluar estas cosas. Y con respecto a la parte anatómica, hay puntos importantes que debemos de reconocer tanto en la vascularización como en la morfología del estómago. Si bien es cierto en anatomía, probablemente las estructuras pasan desapercibidas, en realidad muchas de las enfermedades, en este caso relacionadas con el esófago y estómago, tienen que ver con la pirosis. Y acuérdate de mis palabras, cuando llegue el serum y los pacientes principalmente van a decir, doctor, tengo una vinagrera, tengo acidez constante, y si no preguntas bien, ese paciente, sobre todo el tiempo, ¿cuánto tiempo llevas con tu vinagrera? Y te van a decir 10 años, 5 años, y es algo constante. No es lo normal, porque eso no es nada normal, pero es algo constante que se va a dar. ¿Por qué? Porque los pacientes que más se enferman y los pacientes que vas a ver en tu salud son pacientes con una escala social económica baja, pobre o extremadamente pobre. Entonces, la manera de alimentarse, por lo general, no es la correcta. Y lo principal que tienen para alimentarse o es grasa, frituras, o es carbohidratos. Estamos hablando de Lima, Lima exterior, me refiero del centro de Lima a 2 horas, de acá a 1 hora o media hora. Te hablo de Coyique, parte derecha, por lo que es Chancapiedra. ¿Conoce? ¿No conoce? Ya, le falta entonces recorrer. Cuando llegues a la posta, si es que llegas a hacer tu serum en esa posta, creo que tiene 6 puntos o 4 puntos, las principales patologías en adultos son pirosis, gastritis y colicoditiasis.
¿Por qué? Porque los pacientes o comen mucha grasa después del trabajo. ¿Cuánto trabaja en este caso? ¿En qué trabajan? Son mototaxistas, conductores de combi, obreros, agricultores, y trabajan desde 6 de la mañana hasta las 8 de la noche más o menos que llegan. ¿Qué creen que van a encontrar a las 8 de la noche en la calle? Frituras. Frituras. Todo es frituras. Y si no, harto carbohidrato. Nada de vegetal. Entonces, todas estas enfermedades se tienen que ver de diferentes ámbitos. Y ustedes también tienen que verlo de esta forma. Y les comento de esta manera porque de manera intelectual lo tienen. De manera social también lo tienen. Pero hay algo que debemos de rescatar en ustedes, que es la empatía. Cuando llegue ese momento donde lamentablemente un paciente venga con dolor a tu consultorio, recuerda algo. Ese paciente está con dolor. Ese paciente probablemente no tiene una formación que tú has llevado. Tú has llevado 7 años, en todos los casos, 7 años de formación médica. Psicología 1, psicología 2, psiquiatría, etc. Date cuenta de quién es, en este caso, la persona preparada para atender al paciente. Obviamente que no te falten el respeto de ninguna manera, pero tampoco te vas a colocar en esa posición en la misma posición. Entonces, chicos, solamente hacerles hincapié esa reflexión. Poco a poco vamos entrando a lo que es medicina y ahora vamos a darnos cuenta en este caso, bueno, los que están viendo su matrícula y todo esto, vamos a tener en este caso a doctores y cirujanos que también nos colaboran en fisiología 3, en lo que es anatomía, y que deberían aprovecharlos sinceramente, íntegramente en cada pregunta que tengan, como lo tienen ahora con nosotros. 9:30, comenzamos el laboratorio, vamos a pasar en este caso ahora a la finalización. Chao chicos, 9:30. Ya, listo. Cartón.